Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir hoy con la clase de datus, los tejidos corporales. Entonces, los datus justamente son aquellos tejidos principales básicos que forman la estructura del cuerpo. Están formados por un conjunto de células que tienen una función coordinada en conjunto y que tienen un origen embriológico en común. Entonces, la palabra datu quiere decir que nutre, que sostiene, que da estructura, que forma. Y hay, como toda palabra en sánscrito, ¿no? Cuando la traducimos al castellano tal vez se pierde un poco lo concreto o lo específico de su traducción. Entonces, no quiere decir tejido desde la concepción que nosotros tenemos en Occidente. ¿Sí? Para Occidente, tejido es todo conjunto de células. En cambio, los datus, los sapta datus, sapta quiere decir 7, son estos 7 tejidos principales. Una de las características, ¿no?, que nos aporta ahí el Ayurveda es que estos 7 tejidos principales se forman de forma secuencial. Uno va no formando al otro, pero va generando, genera la nutrición que va a ayudar a formar al siguiente y genera un campo propicio para que el siguiente datus se genere. Entonces eso es muy interesante de entender cómo cada uno de estos 7 datus está relacionado con los otros y como en esta producción secuencial, para conocer el estado de uno tenemos que saber también cómo están los anteriores, porque si los anteriores datus se formaron de forma deficiente, seguramente eso también va a afectar al datus siguiente. También otra de las diferencias que nos plantea la Ayurveda es que todos estos datus generan también un upadatu, upa quiere decir secundario, entonces cada tejido de estos 7 tejidos principales va a tener un tejido secundario que va a tener características similares a la estructura de este tejido que le da origen, y yo creo que también es una forma como de inferir visualmente, cuando tal vez antes no había otros métodos de diagnóstico, cómo se encuentra el estado de salud del tejido principal. Por ejemplo, del tejido óseo, el upadatus son los dientes. Y uno ya un poco se da cuenta que seguramente son dos tejidos que son similares y que seguramente lo que le dé una correcta nutrición a uno también le va a aportar al otro, y lo que le genere deficiencias a uno también le genera deficiencias a otro. Entonces tal vez si bien no podemos observar a simple vista el tejido óseo, podemos inferir el estado del tejido óseo observando los dientes. Entonces también es como ese tejido secundario me habla un poco de la calidad de ese tejido, de ese dato principal. Y además de producir cada tejido, cada dato, además de producir un upadatu, genera también un mala, una sustancia de desecho. Entonces esas son algunas de las diferencias de los tejidos en general, como los visualizamos en Occidente, del enfoque que tiene el Ayurveda. Entonces, si bien la mayoría de los tejidos en general van a estar formados por los elementos agua y tierra, bueno, eso también es otra diferencia ahí en el enfoque, que al hablar de datus, de los tejidos desde la Ayurveda, los vamos a categorizar según los elementos por los cuales estén constituidos, los cuales también me va a dar un montón de información, porque ya sabemos que ese tejido va a tener las cualidades de los elementos que lo conforman. Entonces, si bien la mayoría de los tejidos va a estar formado por elemento agua y tierra, porque sabemos que Kapha es justamente lo que da sustancia al cuerpo, también hay algunos tejidos formados por espacio, por viento y formados por fuego. Entonces les voy a nombrar todos los datos y vamos a ir viendo en profundidad cada uno de ellos. El primero es el plasma y la linfa, que se llama Rasa Dhatu, y está formado por el elemento agua, principalmente. Después tenemos el segundo, que es Rakta Dhatu, que es la sangre, los glóbulos rojos principalmente. Este está formado por el elemento fuego. Después tenemos a Mamsa Dhatu, o el tejido muscular, que está formado por elemento tierra y elemento agua. Luego tenemos a Meda Dhatu, que es el tejido graso, que está formado principalmente por elemento agua y elemento tierra. Luego tenemos a Ashti Dhatu, que es el tejido óseo, que está formado principalmente por el elemento espacio y elemento tierra. Después tenemos a Maya Dhatu, que es el tejido nervioso, que está formado principalmente por elemento agua y elemento viento. Y por último, Shukra y Artava, que es el aparato reproductor, el tejido del aparato reproductor, que está formado principalmente por elemento agua y elemento fuego. Entonces ven que de estos 7 tejidos, la mayoría está formado por elemento agua y elemento tierra. Entonces, si bien en general
cada doya tiende a generar desequilibrio en los tejidos que gobierna, digamos. Entonces, por ejemplo, es muy probable que si hay un desequilibrio pita o si tengo un biotipo pita, tienda a tener algún problema en el tejido sanguíneo, en la sangre, en Racta. O si tengo predominancia de Vata, lo más probable es que tenga algún desequilibrio o en los huesos o en el sistema nervioso. O si soy Kapha, bueno, tengo varios tejidos en los cuales meterme, pero bueno, principalmente desde el plasma, generar problemas en todo el resto de los tejidos. Pero también a la vez, cada uno de estos doya se puede meter en cualquiera de estos tejidos. Entonces, cada vez, como ya sabemos, ¿no? Cada vez que se mete Vata en algún lugar, lo que va a estar haciendo es mover, secar, generar irregularidad, aspereza. Cada vez que se meta pita, lo que me va a generar es infección, inflamación, irritación, calor, aumento de la temperatura, acidificación. Y cada vez que se meta Kapha, me va a generar letargo, pesadez, aumento de masa. Entonces esto lo podemos ver cómo después se va a traducir en cada uno de los tejidos. Y este es el concepto que ya un poco lo habíamos nombrado, que es dusya, que es lo que pasa cuando un doya se mete en cualquiera de estos tejidos. Me va a estar generando a través de estas cualidades algún desequilibrio. Vamos a ir nombrando cuando veamos cada uno de los tejidos, vamos a nombrar algún ejemplo de desequilibrio de cada doya, como para tener una idea, si no se vuelven locos todavía con esto, porque sé que es mucha información, un montón de nombres nuevos y sobre todo una visión, es una fisiología totalmente diferente a la que tiene la Ayurveda, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces no se empiecen a rayar tratando de encontrar cada desequilibrio, dónde encasillarlo, sino simplemente les voy a ir tirando algunos ejemplos como para que se entienda mejor el concepto del Dhatu. Pero en este momento, en este estadio del curso, lo importante es que ya vayan familiarizándose con el concepto de Dhatu y cómo están formados cada uno de estos tejidos corporales. Ya con que entendamos y empecemos a manejar ese concepto, estamos más que bien. Entonces, digamos, ¿cómo se empiezan a formar estos Dhatus? Estos Dhatus se empiezan a generar a partir del producto de la alimentación, ¿sí? Cuando digerimos la comida, el producto de esa digestión, sobre todo si digerimos correctamente el alimento, se va a formar como un producto intermedio que vendría a estar como en el medio entre el alimento que nosotros consumimos y el primero de estos Dhatus, que es el plasma, ¿no? Entonces se genera este tejido intermedio que se llama Ahara Rasa. Ahara quiere decir alimentación, entonces está como ahí, está entre el alimento y Rasa Dhatu, y el plasma. De hecho, algunos lo nombran como un octavo Dhatu. Entonces ya podemos empezar a ver que ese tejido, ese Dhatu o ese producto intermedio va a ser la materia prima con la cual se van a ir construyendo todo el resto de los tejidos. Construyendo, regenerando, ¿no? Va a ser el producto que va a nutrir a todos estos tejidos. Entonces ahí entendemos el porqué del hincapié de la Ayurveda en una correcta alimentación. Entonces, ese Ahara Rasa va a partir, obviamente, que ese Ahara Rasa tenga una buena calidad, va a partir de una correcta alimentación, de una buena digestión, que va a depender de cómo esté mi Agni, y de una buena digestión mental y de las emociones, y de cuánto prana yo esté incorporando. De todos esos factores va a depender que este Ahara Rasa sea eficaz, eficiente y sea realmente nutritivo. Entonces, ese producto de la digestión va a empezar a formar y a nutrir al primer Dhatu, y este primer Dhatu luego va a pasar a nutrir y le va a pasar ese producto de la alimentación al segundo Dhatu para que cada uno vaya tomando lo que necesita acorde a el tejido que necesite formar. Entonces ahí vemos que cada Dhatu está relacionado con todos los anteriores. Entonces, para que un tejido funcione correctamente, se tuvieron que haber formado previamente todo el resto de los Dhatus en forma equilibrada. Entonces, recordamos que había algunos Agnis, que eran los Dhatu Agnis, que eran justamente los Agnis de cada uno de estos tejidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que teníamos 13 Agnis en el cuerpo? Uno era el Yataragni, el que está en el estómago y en el intestino delgado. Después teníamos 5 Agnis de cada uno de los 5 elementos. Y después teníamos 7 Agnis que están ubicados cada uno en estos 7 tejidos. Entonces, además del Agni, del Yataragni, que es el que me va a dar este Ahara Rasa, después cada Agni, cuando le llega ese producto de la nutrición,
tiene también un acné para digerir y para, con fuego e inteligencia, saber ver y discernir qué es lo que va a necesitar tomar de ese producto, de esa jara rasa que le llega, para nutrir a su tejido particular con sus complejidades y con sus características. Entonces, ese acné también tiene que estar funcionando bien para poder nutrirse a sí mismo y poder pasarle la nutrición al que viene. Entonces también puede pasar que mi digestión general, mi yataracni funcione correctamente, pero que haya algún desequilibrio en alguno de estos acnis de los datus. Entonces, producto de esa digestión, de ese acni del datu, es que se va a formar el upadato y que se va a formar alguna sustancia de desecho, ¿no? De lo que no se utilizó como nutriente, se genera este mala o producto de desecho. Entonces se dice que cada datu tiene una parte estable que lo que va a formar es, o sea, va a generar nutrición para sí mismo, va a generar nutrición para el datu siguiente, va a generar el upadatu y también va a generar una fracción de ollas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esta esencia relacionada con kapha tenía como dos componentes? Uno que era heredado de la madre, sobre el cual no podíamos influir mucho, y otro que llamaba para ollas, que era, entre otras cosas, producto también de la digestión de los alimentos. Entonces, cuando se va formando el datu, se forma también una fracción de ollas. Entonces, eso es muy importante porque ya sabemos que la calidad de ollas que tengamos circulando en el cuerpo va a depender también de cómo es el estado de mi alimentación. Es importante saber que el upadatu, la diferencia, digamos, de este tejido secundario con el datu principal, es que este upadatu no participa en la nutrición del tejido siguiente, es solamente como este tejido ahí secundario. Y además el datu tiene una parte, dijimos, esta parte estable y una parte inestable, que es la que va a formar el mala. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a ir nombrando todos estos tejidos y viendo las características que tienen. Entonces, partiendo de este ajara rasa, lo que primero se va a formar es el datu, que se llama rasa datu. Rasa es una palabra que la vamos a escuchar mucho, tiene muchos significados, quiere decir plasma, quiere decir linfa, quiere decir también sabor, quiere decir también emoción. Y en general las palabras en sánscrito no es casualidad que tengan como tantas definiciones, en general son temas que están bastante relacionados. Pero bueno, este primer tejido, que se llama rasa datu, está formado principalmente por el plasma y por la linfa. Entonces prácticamente es un 90% que es agua. Obviamente va a estar formado por el elemento agua. Y lo que va a hacer es generar nutrición en todos mis tejidos, ¿no? Es esa circulación, es ese agua lleno de lípidos, proteínas, carbohidratos que va a estar dando vuelta y circulando en mi cuerpo y que va a estar ofreciendo nutrición a todos los tejidos. La piel está muy relacionada con este datu y podemos observar también en el estado de la piel el reflejo de cómo está rasa datu, o también podemos ver como el reflejo de cómo fue nuestra alimentación. El upadatu de este datu es el líquido sinovial por un lado y la menstruación y la leche materna. Entonces también en estos tejidos podemos observar si están en equilibrio, si están en desequilibrio, podemos entender qué es lo que pasó directamente con mi alimentación. Y el mala, el producto de desecho de este datu, es el moco. Entonces también si tenemos exceso de mucosidad, obviamente es un tejido regulado por kapha, y kapha saben que quiere decir moco o flema, así que este mala se relaciona ahí. Entonces también si tenemos mucho moco, mucha mucosidad, podemos observar directamente qué es lo que yo estoy haciendo con mi alimentación. Entonces, algunos ejemplos de si sucede algún dusha que se mete en este tejido. Por ejemplo, ya que dijimos que el upadatu era la menstruación, ya podemos entender que si hay algún problema en la menstruación, lo que tenemos que ir a mirar directamente es qué está pasando con la alimentación. Entonces, si vata, por ejemplo, se mete en la menstruación, ¿qué va a hacer? Va a secar. Puede generar directamente que la menstruación se interrumpa, o puede generar una menstruación que sea más seca, con dolor más tipo de cólico, dolores agudos. Si se mete pita, va a generar abundante sangrado, porque obviamente ahí pita va a estar generando más sangre. Y si tenemos un desequilibrio más kapha, esa menstruación puede ser más mocosa, digamos, la sangre puede tener como más
más mucosidad y más sensación como de cansancio, de letargo. Esos son algunos ejemplos si se mete alguno de estos doyas y dusyan a este rasa dhatu. También dijimos que estaba relacionado con la piel, entonces por ejemplo si se mete vata, si vata dusya a rasa, podemos tener las manos y los pies fríos, por ejemplo. Si se mete pita podemos tener algún eczema, alguna irritación, alguna inflamación o acné en la piel. Y si se mete kapha podemos tener exceso de oleosidad o retención de líquidos en los tejidos. Bueno, vamos con el segundo de los tejidos, de los dhatus, que se llama Rakta Dhatu, que está formado principalmente por los glóbulos rojos. Ahí obviamente va a estar metido el elemento fuego, está relacionado, lo podemos relacionar con los subdoyas de Pitta también, con Ranjaka y con Brajaka. Y el Upadhatu bueno, la función que va a cumplir este tejido es la de oxigenación. Los glóbulos rojos van a transportar el oxígeno a los tejidos y van a llevarse el dióxido de carbono, entonces lo que me van a generar es vigor y fortaleza en mi cuerpo, que lo podemos observar, ¿no? Cuando vemos a una persona lo vamos a ver como en lo rosado de la piel o en los labios, podemos observar el estado de este Rakta Dhatu. En general también los pitas solemos ruborizarnos mucho y eso se puede también ahí observar podemos ver también el estado de este Rakta. Entonces los Upadhatu de este tejido van a ser los vasos sanguíneos y los tendones. Y el mala va a ser la bilis, todo ahí muy relacionado con Pitta, como dijimos, relacionado con este elemento fuego. Entonces, ¿qué pasa si alguno de estos doyas dusyan o se meten en este tejido Rakta? Si se mete vata, por ejemplo, me puede generar anemia. Si se mete Pitta, puede generar toxicidad o acidificación en la sangre. Y si se mete kapha, por ejemplo, puede generar colesterol, ¿no? Entonces sería qué pasa si estos doyas dusyan a este tejido. Entonces ya vemos que entre rasa y Rakta tenemos formado todos los componentes de la sangre y de la linfa, ¿no? Entre estos dos tejidos forman todo el componente sanguíneo y linfático. Y recordamos, ¿no? Rasa toma este ajara rasa, se nutre a sí mismo y le pasa los nutrientes a Rakta, ¿no? Esto se va formando, cada uno de los que les voy nombrando se va formando en forma secuencial.